Nos sentimos altamente complacidos de recibir hoy en Pulso Nacional la presencia de un directo amigo, destacado periodista, comunicador, profesor universitario, escritor, Rafael Darío Durán. Saludos, señor. Qué placer estar compartiendo contigo en Pulso Nacional. Gracias por la invitación. Más que conversar sobre tantas cosas que podemos hablar contigo, nos gustaría ya focalizar un poco a tu última producción literaria, una novela que narra una situación que se desarrolla en un barrio de la capital en un momento y circunstancias muy especiales políticas que vivió el país. El intrigante diario de Poquita Fe. Poquita Fe. Explícame, ¿en qué consiste este libro? Bueno, fíjate, yo pienso, primero si fuera a hablar de bondades de este libro, yo pienso que este libro describe toda una generación de jóvenes que vivimos en la época de Balaguer, que fuimos testigos del auge de la izquierda revolucionaria, y en fin, que fuimos testigos de tantas cosas, de la banda colorada, eso, y yo trato en esta novela de rescatar todo eso que nosotros vivimos como generación. También a nosotros nos tocó en esa época creer en cosas fuera de las religiones tradicionales, como los movimientos gnósticos, ese tipo de cosas. El título ¿Por qué el título precisamente? Bueno, fíjate. El intrigante diario de Poquita Fe. ¿A qué se refiere cuando tú hablas de Poquita Fe? Falta o es un personaje de la Biblia habla cuando Pedro le dice al Señor como que no había peces, entonces él le dice hombre de poquita fe, hombre de poca fe. De poca fe. Entonces, a mí me ocurrió, yo estaba en un movimiento gnóstico universal y resulta que a nosotros nos vendieron la idea de que nuestro líder espiritual existía. Y yo siempre preguntaba que cómo era posible que ya que el movimiento había adquirido tanta popularidad en el país, porque nuestro líder espiritual no venía a visitarnos. Pues resultó que nuestro líder espiritual hacía tiempo había muerto. Y me dijeron que había reencarnado en su venerable esposa. Al yo insistir tanto, una de las personas que me orientaban me dijo esa palabra, hombre de poquita fe. Te bautizó a ti como hombre de poquita fe. Entonces, mi personaje es eso mismo, que al final llegué a la conclusión que en estos países la mayoría somos poquita fe, terminando siendo poquita fe. El término poquita fe implica no tan solo, en este caso de tu novela, una novela muy interesante, una narrativa muy interesante. De hecho que tú viviste, porque tú estabas ahí. Tú fuiste testigo, no fue que te contaron. Y aunque es un relato novelesco, se inspira en situaciones reales, cosas que sucedieron. Es una recopilación de cosas que sucedieron. Pero el término poquita fe siempre me llamó la atención. Y qué bueno que tú explicas tu origen, ¿verdad? Cómo tú lo sustraes de una realidad, de tu experiencia propia como gnóstico, y después por tu experiencia ya en la lucha política. Porque en la lucha política eso era casi obligatorio, en los barrios, en la época de los 70, por ahí, cuando en los famosos 12 años del gobierno de Balaguer. Bueno, yo creo que fue muy atinado eso de Poquita Fe. Hablando un poco sobre ya lo que narra y del contenido de la... Te voy a hablar... ¿Hacia dónde tú vas con este sobre todo te voy a hablar del origen del libro. Yo pensaba escribir una novela, tú sabes que en toda la familia dicen que hay una oveja negra. Entonces yo conocí unos primos en Estados Unidos y resultó que ellos tenían un hermano que también tenían diferencia con ellos, igual que yo. Y entonces yo dije, bueno, voy a escribir una novela sobre ese personaje que la gente le llaman la oveja negra de la familia. Yo creo que es una actitud de racismo. ¿Por qué tiene que ser negro? Así también bola negra. Todo lo negro es malo. Eso no debe ser. Pues sí, pero entonces me senté a escribir esto. Óyeme, apareció una esquela mortuoria de un amigo que yo quería mucho. Y entonces eso me prendió el bombillito. Digo,
así va a ser mi personaje físicamente. Porque aunque tú no lo creas, finalmente te inspiraste en ese amigo, en esa foto, porque al final terminé inspirándome en un personaje funesto de la historia dominicana, que fue Ramón Pérez Martínez. Macorís. Porque fíjate, Poquita Fe pasa de ser un revolucionario, un comunista, a la extrema derecha, a dirigir la banda colorada, a convertirse en un tipo recalcitrante. O sea, todo lo contrario de lo que predicaba. Exactamente. Sí. Y eso se dio mucho, en ese proceso. Y todavía lo vivimos. O sea, cómo los extremos se juntan. Sí. O sea, una persona muy radical, muy dogmática, muy firme en su creencia, una posición intransigente. De momento tuve que hacer una transformación completa, una metamorfosis así, en un proceso rápido, y asume las posiciones más ultraconservadoras y más en contra de todo lo que ha predicado con su vida. Y ese caso no es el caso que tú te inspiraste en tu libro. Es muy común, ¿eh? Pero fíjate, aquí en el país, mucha gente que combatieron a Balaguer, gente, periodistas famosos, que no voy a mencionar su nombre, y terminando siendo pro balaguerista, más balaguerista que el mismo Balaguer. Oye, aquí habían dirigentes sindicales que combatieron los 12 años de Balaguer y terminaron de bruces con Balaguer. Sí. Eso es una realidad. Pues te inspiraste en ese personaje de un tipo que era de origen barrial, que se desarrolló en un sector de la capital, que asumió una posición política radical, de izquierda, que era la tendencia que había, porque hay que recordar el momento histórico. En esa época, los jóvenes se inducían a la participación política y a la participación hasta cierto punto de rebelión contra el régimen, o revolucionaria, entre comillas. Y era una época en que habían los clubes culturales, deportivos y culturales en todos los barrios. Ese movimiento clubístico impulsó mucho la integración. Además, los liceos se desarrolló mucho la actividad política. Y los partidos de izquierda pues penetraron a través de esos mecanismos y conquistaron y se hicieron sentir, sobre todo en un momento que arreciaba la represión, la represión brutal del régimen contra los jóvenes, independientemente de su ideología, contra todo el que era joven era enemigo del régimen. Entonces eso era un caldo de cultivo para personajes como ese. Entonces, esa fue realmente tu inspiración y eso es lo que tú reflejas en el libro. No, además de eso, por ejemplo, yo narro las contradicciones que existían en la misma izquierda. Recuérdate que había una lucha también entre los partidos de izquierda. Sí. Además también narro el caso del secuestro del comandante del coronel Crossley. Le doy una ojeada. Sí. No profundizo, pero me alegró mucho que una persona que conocí, española, está haciendo una investigación profunda sobre ese caso porque quiere llevarlo al cine. Wow. Sí, quiere llevarlo al cine. Y él se inspiró a partir de lo que, cuando leyó mi novela, El intrigante diario de Poquita Fe. Pero hay ese aspecto histórico es importante. Y qué bueno que haya alguien que esté interesado en profundizarlo, porque aquí se han dado informaciones muy dispersas. Hay quien ha escrito muchos artículos, han hecho investigaciones, pero no se ha hecho un trabajo a profundidad de esa situación. O sea, la circunstancia histórica en que se desarrolla era un comando del MPD, una fuerza del Movimiento Popular Dominicano, que era un partido de una preeminencia, de una incidencia enorme en la juventud, que como todo lo de la izquierda aquí, lamentablemente, se dividieron y se formaron varias parcelas políticas, porque todo el mundo quería dirigirlo. Fue aquella famosa convención en que surgieron dos posiciones, la primera posición y la segunda posición. Ahí surge lo que se llamaría después el Pacoredo, el MPD, y después otros partidos. Sí, incluso después. Línea Roja y cosas que antes. Después hubo una división que dio al traste con Chajú Mejía y otro grupo. Yo terminé yéndome con
con Charles Mejía. Otra subdivisión, sí. Y eso ocurrió también con el 14 de junio, con la línea roja, con el PST, con el PCD, con todos los partidos de izquierda. Siempre ha sido muy fraccionado. Entonces, uno de los comandos, porque acuérdate que el MPD levantó la bandera de resistencia, a lo mejor al campo, fue una concilio en una ocasión, y se formaron comandos de resistencia, y eso tuvo también el grupo de Amaury. Entonces, se planificó un golpe directamente al imperialismo, un golpe a los sectores de poder, y se le ocurrió la idea de hacer secuestro, que tuvo un éxito el secuestro, sí. Y permitió una negociación, y salieron muchos presos políticos. Sí. Hubo que mandarlo a Europa. Hubo que negociar. Y ahí fue y murió Maximiliano Gómez, lamentablemente. Entonces, bueno, que en la novela yo hablo un poco describo un poco a Maximiliano Gómez, ese tipo de cosas. Hablo un poquito de Maximiliano, cuando él decía que había que tener engrasado el fal revolucionario. Pues yo milité. Pero era un hombre de mucha convicción, sí. Y yo creo que Maximiliano Gómez se entregó a su causa. Y un liderazgo. Y tenía mucha incidencia. Sí, mucha incidencia en la clase. Cuando llegaba el Moreno había que respetarlo. Sí, era un hombre que tenía. Mira, Villa Francisca fue un bastión de la izquierda. Pero un bastión de la izquierda revolucionaria aquí en este país. Sí. Pues sí, entonces, además, esta novela, como toda novela, tiene aspectos románticos. Hay un romance entre una persona mayor con una jovencita. En fin, pero óyeme, lo que yo pienso, lo más importante de esta novela fue que yo rescaté el valor de la amistad. O sea, estos amigos están separados por los años, ya después que han pasado los años. Y cuando llega la amenaza de descubrir el diario de Poquita Fe, ellos terminan unidos y se reencuentran. Entonces yo siempre insisto que uno de los valores que tiene esta novela es la amistad. Yo creo en la amistad. Y es un valor que se ha perdido mucho. Exactamente. Ahora lo que se impone es el poder del dinero y la decisión. Pero ya lo que nosotros conocimos, yo me crié en Villa Francisca, yo nací en Villa Francisca. Pues yo pensé que tú eras de San Carlos. Bueno, San Carlos, Villa Francisca, los dos barrios, hay una calle que divide los dos barrios, que se llama 11 de Julio. De este lado pertenece a Villa Francisca y de este lado pertenece a San Carlos. Esa calle divide los dos barrios, y tú buscas en el ayuntamiento el mapa, y tú ves que esa calle es la divisoria de los dos barrios. Me crié en Villa Francisca, San Carlos. Fíjate que yo centré mi novela en San Carlos, porque yo siempre he tenido mucha admiración por San Carlos. Yo siento que es un sector donde la gente tiene una buena relación y hacen muñas actividades y se reencuentran. Pues yo sé que de tu amigo Pablo Solano, claro que, nuestro amigo mutuo. Nos criamos ahí y José Herrera. Claro. Sí. Ha habido muchas personas destacadas. Sí, había mucho valor en esa época. Sí. Pero ahora se ha perdido todo. Yo recientemente tuve una visita por el barrio y cuando comparo lo que es ahora y lo que era antes, cómo las cosas cambian. Es una ley de la vida cambiar, pero en vez de cambiar para mejor, cambian para peor. Sí. Es lamentable. Entonces tu novela se desarrolla en el barrio. En el barrio. Y recoge vivencias del barrio. Bueno, como yo no soy del barrio, tuve que hacer algunas investigaciones sobre el barrio. Pero los barrios aquí todos. Yo fui en el 27, mi labor política yo la desarrollé en el 27 de febrero. Y mi labor clubística en Gualey también en el 27 de febrero. Pero los barrios todos eran parecidos en esa época, no había un patrón, exactamente. Y eso lo determinó mucho la lucha política que se desarrolló en esa época. Como yo te decía, lo de los clubes incidieron mucho. Entonces ya, y cada partido pues promovía su... Mira, en esa novela yo narro algo que me pasó a mí, una anécdota que me pasó con el men. Sí. El men era... vivía ahí en la calle Barahona. En la Barahona. Tenía un garaje, me parece. Un garaje. Óyeme, en una reunión... Hasta su muerte estuvo viviendo. Sí, estuvo viviendo ahí, sí. Puello Soriano, el men. Sí. Oye, el men en una reunión del partido
porque yo lo contradije políticamente, al menos hubo que agarrarlo porque amenazó con darme una galleta. ¿A ti? Este muchachito de mierda de que quiere saber más que uno. Esa era Y entonces, esa posición radical. y en cierta forma yo lo convierto en un personaje de mi novela. Porque recuérdate que el men era zapatero. Sí, era zapatero. Y a veces, en un momento dado que yo estaba escribiendo, yo hablo de cómo utilizaba ese zapatero el capital. El libro del Capital, tú sabes que es un libro, un libro inmenso, casi digerible. Que le hacíamos alarde de leerlo y casi nadie lo leyó. Nadie lo leyó y los que lo leyeron muchas veces ni lo entendían. Entonces yo digo, porque no era fácil de digerir. Pero ven acá. Había que leerlo realmente comparando cosas y chequeando. Entonces yo digo que él utilizaba el Capital para ponérselo encima de los zapatos que le ponía claro, tú lo desafiaste. Es un escenario en que él era la figura principal, sí. Un muchacho que acaba de integrarse a la organización política, sí. Viene a teorizar con el líder del partido. Sí. Entonces, era una situación que lo desafiaste y quisiste ridicularizarlo, entiende él. Sí. Y por eso fue que quiso, por eso reaccionó así. No, yo nunca le tomé en cuenta eso. No, claro que no, porque son cosas de... Otra anécdota que yo... Son reacciones muy humanas hasta cierto punto. Otra anécdota que yo narro es cuando se divide el partido... Cuando hablas del partido te refieres del MPD. Nosotros nos reuníamos en el 27 en una casa de un amigo. Y el partido... del otro lado, porque recuérdate que se dividió y se convirtió en PCT. Sí, en PCT. Sí, que la dirigía Rafael Charjú Mejía, que ahora es un destacado investigador del merengue típico, a quien yo admiro muchísimo. Y ha hecho un aporte tremendo. Él y Uchi Lora. Óyeme, yo he hecho trabajo yo he planteado. Ha rescatado ese valor cultural y de nuestra identidad. Yo he planteado, y qué bueno que tú lo traes a colación, que a Rafael Charjú Mejía, Croarte tiene que darle un Casandra especial por ese trabajo de rescate, de investigación. El gran soberano. No el gran soberano, pero por lo menos un soberano. No hay que dárselo, pero lo merece. Pues lo merece. Y yo tengo una campaña con relación a eso. Yo cada cierto tiempo insisto en eso, en que hay que darle una... Eso es muy interesante. Sí. Entonces tú hablabas del barrio, explícame. Oye, entonces cuando se divide, mandan una especie de comisión, comando dispuesto a acabar con la división. Y yo recuerdo que había un tipo que decían, creo que el tuerto o el pinto, no recuerdo ahora bien, que no había luz. Tú sabes que en esa época había muchos apagones. Había serios problemas. Y el señor llegó, ese dirigente del otro lado, con sus dedos, yo recuerdo sus dedos ásperos, dijo, esta división es una llamita que el partido va a apagar. Y la sumergió con los dedos apagó la vela. Que yo esa noche tuve temor a que hasta perder la vida ahí, porque tú sabes, la división era violenta. Eran discusiones sí. muy ácidas, muy agrias. Pero gracias al Señor no pasó de ahí, ellos se marcharon y bueno, y nosotros seguimos nuestro camino. Sí. Intrigante diario de poquita fe. Explícame lo del diario. Oye, el tipo lleva un diario. Realmente llevaba un diario. El tipo llevaba un diario. Porque también hay en esta novela, yo quiero ver retrato la hipocresía de muchos dirigentes de izquierda y del ser humano. Él llevaba un diario, y entonces en ese diario él iba registrando todas las cosas que el grupo hacía. Entonces, cuando él decide pasarse a la ultraderecha. Pero interesante ese sí. ¿Tú llegaste a ver el diario realmente? No, eso son cosas, eso es ficción. Eso es mera ficción. Cuando él decide pasarse a la ultraderecha, invita a sus amigos que lo habían acompañado siempre en todas sus aventuras, y ellos le dicen que no, que ellos jamás serían balagueristas. O él dice, bueno, yo voy a escribir un diario donde yo voy a dejar consignado toda la tropelía que hemos cometido todos.
Y ese diario, mi hermana tiene orden que cuando yo muera, darlo a conocer. Entonces, el tipo desaparece, Poquita Fe, y un buen día aparece en el diario una esquela mortuoria. Esos amigos comienzan una carrera loca por localizar a la hermana para evitar que publicar el diario. Para recoger el diario. Exactamente. Y ahí comienza entonces esa aventura. Esa retrospectiva hacia la vida pasada y hacia la vida futura. Pero resulta que, no me gustaría decirlo, que cuando ellos tienen en sus manos el diario, sí es una sorpresa. Porque el tipo, Poquita Fe, era renuente a valorar el arte, decía que el arte era una expresión burguesa, tú sabes, todas las pendejadas que decíamos los revolucionarios en esa época. Pero muy intrigante. Entonces, nada, yo creo que es un aporte muy importante. Tu última obra, pero tú has escrito muchos libros. Sí. ¿Cuántos libros ya tú tienes? Bueno, en Amazon yo tengo como 10 libros y físicos tengo como 5. Pero déjame decirte que debo agradecer que este libro ha recibido mucha valoración de gente que estoy sorprendido. Una productora cinematográfica dice que para ella es la mejor novela contemporánea que ella ha leído. Y una escritora los otros días también la elogió bastante. Pero tú sabes cómo es el país que nos gastamos. Aquí a veces no se valora. No se valora. Ya lo dijo Peralta Romero, que yo era uno de los escritores poco valorados en este país. Yo sigo hacia adelante. Y mira, y Peralta es una autoridad. Sí, yo sigo hacia adelante. Director de la Biblioteca Nacional. Sí. A quien me honra acompañar allá. Qué bien. Sí. Mira, Durán, entonces este libro, ¿cómo lo adquiere la persona interesada? Déjame decirte que este libro yo no me he preocupado, y es una autocrítica, en colocarlo en librería. Ahora que lo voy a hacer, porque yo hice este libro para un proyecto que estoy desarrollando, un proyecto inmobiliario de construcción de una casita, y para que contar con los amigos. Pero voy a hecho una promoción realmente no. Realmente no. Hiciste una producción, la colocaste en unos amigos. Pero el impacto que ha tenido el libro merece que una revisión una realmente merece, claro. Que me han hecho mucha recomendación y también yo como figura literaria. Mira, Durán, quiero aprovecharte, porque a ti es que cuando uno tiene la oportunidad de conversar contigo, hay que aprovechar. Tú escribiste una novela muy interesante sobre la Lupe, que realmente causó un impacto. A mucha gente en principio rechazó el libro por el título. Tú hablabas de un título que era como impresionante así. Háblanos un poquito de esa experiencia. Bueno, yo me encontré con alguna gente sí que no le gustó el título. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que ese título de mi novela es... Pero vi cuál es el título. Con el diablo en el cuerpo. Es el título de una canción que escribió un compositor especialmente para la Lupe. Sí. Guadalupe Raymond. Guadalupe Raymond. Victoria Guadalupe Raymond. Sí. Oye, y que describe... Ahora fue un personaje único, Irrepetible. Irrepetible. Era una calidad artística enorme. Eclipsó a muchos, a muchos de esos cantantes, de esa cantante y cantante cubano de la época. Ella lo eclipsó, tenía, la misma Celia Cruz, quedó por debajo. Cuando sale del escenario la Lupe, entonces que se internacionaliza Celia Cruz, pero la Lupe tenía y era un gran ser humano, dice Eli Pérez, un gran ser humano, que tú ibas a su casa y era un gran ser humano. Yo no tuve la dicha de... Y sus canciones reflejaban se recibían como con esa vivencia, esa narrativa, esa cosa propia de su vida que ella ella hacía una dramatización detrás de esa canción. Tú sabes una actuación tremenda. Tú sabes quién estaba detrás de esa conflicto. Canción. Tití Curé Alonso, el gran compositor puertorriqueño. Eso era una estrella. Escribiendo. Mira, yo te voy a invitar hablar de bolero, para que hablemos de ese tema. De bolero. Pero te agradezco mucho que aceptaras nuestra invitación para hablar sobre este libro, el intrigante diario de Poquita Fe. Ya ustedes saben, como lo acaba de anunciar su autor, próximamente estará disponible en librerías, pero las personas interesadas pueden pedirlo por Amazon. Sí. Por Amazon está disponible esa. Y escribirme, yo se la voy a llegar. Letra o 10 obras más
del periodista, escritor, amigo. Me gustaría avanzar lo que viene pronto, si tú me lo permites. Pero claro, dime qué viene, cuál es tu Bueno, proyecto. el próximo proyecto, ya que ya está listo para corrección, es un libro de cuentos llamado Cuentos de Película. Cuentos de película. Realmente, modestia aparte, son cuentos de película. Que el lector lo va a disfrutar. Son cuentos breves, ¿no? ¿Verdad? No son cuentos breves, no. Son cuentos largos. Cuentos de película. Bueno, una faceta interesante ya en la cuentística de parte de Rafael Darío Durán. Señores, muchas gracias, Durán, por participar con nosotros hoy en Pulso Nacional. Y a ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho contenido más en Pulso Nacional.